Sí, buen día. Mi nombre es Víctor Osorio. Vamos a presentar a continuación lo que es una defensa, una explicación sobre lo que es el sistema de aguas, ¿sí? Vamos a presentar aquí unas diapositivas para poder entender mejor este tema, ¿sí? Distribución de aguas blancas. Nuestra docente es la ingeniera Sandra Villamizar. Y dando como que inicio a esto, queremos tomar en cuenta primero lo que es el agua. El agua es pues algo que es indispensable para cada uno, cada ser vivo en este planeta, ¿sí? El agua potable, en este caso, es la que vamos a, a utilizar cada uno de nosotros para el consumo humano, ¿sí? Recordemos, estamos hablando de distribución de aguas y pues es la principal o es uno de los elementos principales que necesitamos para la vida, ¿sí? Para eso debe existir en toda vivienda, en todo conjunto urbano, plano urbanístico, edificación, debe existir una distribución de agua para que podamos tener fácil acceso, fácil consumo. Digamos, por ejemplo, como cada uno cuando va a un baño, digamos en una escuela o en un edificio o hasta en su misma casa, que tenemos agua en nuestro lavamanos, tenemos agua en el lavadero, tenemos agua en nuestra ducha, etcétera, etcétera, ¿sí? El sistema de distribución de agua blanca es el conjunto de conductos que transporta el agua desde el punto de establecimiento principal, bien sea desde un tanque eh, o directamente desde la calle, vamos a decirlo así, desde la tubería madre principal. Dice, está conformada por tuberías, conexiones, piezas sanitarias, etcétera. Como lo estaba mencionando, que si lavamanos, lavaderos, la ducha, entre otras cosas, ¿sí? Forma de trazado de la red de distribución, normalmente, ¿sí? Aquí dice los 3 puntos, se desarrolla en el piso, se desarrolla normalmente dentro de paredes o áreas desarrolladas en parte por el piso y en parte por las paredes mixtas. Por lo general, y yo creo que de las más utilizadas es cuando se coloca a nivel del piso y por parte de las paredes, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos acá en un segundo piso, ¿sí? Todo sube por las paredes, llega hasta el piso, lo distribuyen en la parte de abajo y pues ella va, va haciendo ese canal para que cada uno pueda tener su espacio de agua, como lo vemos por ejemplo aquí en las diapositivas, ¿sí? Se va por el piso, cuando se va solamente por las paredes, cuando se coloca por el piso y por las paredes. Es lo que normalmente se hace, ¿sí? Aspectos a considerar en el diseño de la red. Eh, Todo esto varía, ¿sí? Depende de la zona, de la edificación y pues de la necesidad o de lo que se vaya a realizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice presión existente en la red urbana por la altura, por uso de la edificación, también por aspectos económicos. Pero digamos, por ejemplo, todo esto varía porque no es la misma distribución, no es el mismo diseño que se realiza para hacer un centro comercial que para hacer un conjunto residencial, una urbanización o alguna cosa así. Primero, pues, porque en cada lugar, cada negocio comercial, por ejemplo, en un centro comercial, tiene que tener cada uno, por ejemplo, un baño principal y varias cositas así, ¿sí? Dice económicos, inversión inicial, el sistema de costos de mantenimiento de acuerdo al nivel de ingreso del usuario. Criterios a considerar. El trazado debe efectuarse considerando una distribución adecuada para el tipo de suministro existente, como les estaba diciendo. No es el mismo, no es lo mismo que se va a consumir o lo que se va a invertir en un baño público, por ejemplo, a lo que se va a invertir en un baño de una oficina, por ejemplo, en cuanto a la distribución para lo que es tuberías, trazado y todas esas cosas, ¿sí? Racionalizar la utilización de piezas de conexión, con lo cual se reducirá el costo y hará más eficiente el funcionamiento hidráulico. Claro, porque por ejemplo tenemos
este que es el tubo madre. Y si se divide en tres, o sea, se hacen tres conexiones, se reduce de una u otra, se aumenta de una u otra forma el consumo porque estaría dando salida como hacia tres sitios, ¿sí? En cambio, pues, si se hace una buena distribución, si se hace un buen diseño, se puede llevar de la mejor forma, ¿sí? Dice otros criterios, ubicar primeramente las salas sanitarias y las piezas en el plano, ubicar los puntos de aguas blancas, tanto fría como el agua caliente, todas en piezas sanitarias, la salida se ubica en paredes, posiciones, proponer la red de distribución interna evitando cruces de columnas o esquinas, ubica el calentador en un lugar adecuado, intenta llevar la acometida hasta la sala sanitaria y una vez dentro distribuirla en diferentes paredes donde se encierran las piezas, encuentran las piezas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto cuando vamos a diseñar, ¿sí? Por lo general, las tuberías que se utilizan hay de diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos las que son de acero inoxidable, acero galvanizado, cobre, plástico PVC, tuberías PVC, ¿sí? Por lo general en casas o organismos, en casas, por ejemplo, se utilizan lo que son plástico PVC, pero ya cuando se necesita ir a edificaciones como un edificio, por ejemplo, ya se utilizan cosas más resistentes, cosas que puedan eh, dar una mejor, puede ser más inversión, pero puede dar eh, una mejor base y pues saber que va a ser más duradero, ¿sí? Existen también dentro de esas tuberías que se mencionan lo que son uniones o juntas, que es para la misma distribución, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos roscadas, las soldadas, hay tubos en cobre, mira, ¿ve? Para que puedan realizarse la distribución hacia las zonas que se necesita, donde se ve la necesidad, ¿sí? Vamos a hablar de Papco, es la empresa líder en plásticos para lo que es la fabricación de conexiones y cosas de PVC, que es por lo que por lo general se utiliza, ¿sí? Aquí están hablando de las soldaduras, de Papco, codos, los diámetros, las pulgadas y cada una de las cosas. Esta empresa, esta compañía tiene medidas y todo adecuándose a la necesidad que tenga el usuario, a lo que se necesite. Con gran variedad, varias formas para uno poder eh, realizar las edificaciones y estructuras sin tener problema de que bueno, vayamos a tener falta de alguna pieza, ¿sí? Dice el sistema de producción y distribución de agua caliente eh, es, por lo general, bueno, yo creo que muchos ya conocemos lo que es sitios con agua caliente. Esto más que todo se utiliza en sitios, como lo dice aquí, pues en viviendas, en hospitales, locales, para satisfacer las necesidades de consumo, más que todo, o bueno, he visto que se utiliza mucho en sitios donde son zona fría, pues para tener un equilibrio de temperaturas. Dice existe método de producción de agua caliente, calentador individual, calentador común, equipo común para toda una edificación o grupo de edificaciones, ¿sí? Aquí tenemos los tipos de calentadores a gas, eléctrico, instantáneo, con depósito, formas de distribución de agua caliente. Aquí se utiliza dos tipos de tubería, ¿sí? Eh, Dice cuando una tubería principal lleva el agua fría hasta el equipo de producción de agua caliente y de allí se distribuye por tuberías ramificadas. Si podemos observar acá en las imágenes, podemos darnos cuenta que básicamente existe una tubería que lleva el agua caliente, que lleva el agua fría y esa misma tubería tiene una división que es la que se distribuye hacia los baños, por ejemplo acá,
que aparte de llevar agua fría al calentador, distribuye agua fría normal al baño, ¿sí? Pero esa agua fría que entra al calentador sale por otra tubería que es con la que lleva agua caliente, ¿sí? Aquí podemos observarlo. Lo mismo pasa cuando son edificaciones más grandes, cuando hay un calentador principal, ¿sí? Este es en el caso cuando hay alguna vivienda pequeña, sistema no circulado, cuando una tubería principal lleva el agua fría y allí pues se calienta. Y sistema circulado desde el equipo productor que se lleva el agua caliente a través de tuberías malladas. Es recomendable en edificaciones de 2 o más pisos, ¿sí? Dotación. Consumo de agua potable por medio de edificación se calculará de acuerdo al área de la parcela y estas cifras incluyen dotación doméstica y equipo de jardín seguro, ¿sí? Dice aquí más o menos lo que se debe consumir de litros por día, considerando el terreno en el que se encuentra la vivienda familiar, ¿sí? Los diferentes que se debe consumir en restaurantes, en planteles educativos, bares, entre otras cosas. Unidades de gasto es un número abstracto que representa la demanda hidráulica de una pieza sanitaria en la cual se ha considerado el gasto requerido para el funcionamiento de la pieza. ¿Sí? Se asignará agua fría y a caliente. Gasto probable simultáneo. Todo esto varía, depende del consumo, depende de las personas que vivan en una casa. Por ejemplo, puede ser una casa grande con 3, 4 habitaciones, pero si solamente viven 2 personas, el consumo es relativamente más bajo. Como digo, como mencioné, todo esto varía, ¿sí? Ruta crítica se considera ruta crítica el recorrido de agua más desfavorable, es decir, que pueda producir mayores pérdidas. Normalmente hasta la pieza más alta y más alejada, ¿sí? Sí, aquí tenemos una, una ilustración. Por ejemplo, aquí podemos mirar cómo tenemos la distribución hacia acá. Podemos mirar cómo está, como quien dice, sobrando o está de más la línea verde, si la pueden apreciar, si la pueden observar. Porque si la tenemos, si nos diéramos cuenta que si sigue derecho, pues tiene una buena distribución. O, sin embargo, que si estuviera incluso solamente la verde y no estuviera la naranja, pues también pudiera funcionar, ¿cierto? Un ejemplo es una ilustración de pues esto que tenemos acá. Si se hace una mala distribución, pueden haber muchas pérdidas, ¿sí? En cuanto a notación de nodos, selecciona la ruta crítica desde la cometida hasta la pieza más desfavorable. Identifica con la letra mayúscula, ¿sí? Ramales primarios. Pues acá tenemos, la misma ilustración. Y pues seguimos viendo para realizar estas cosas, ¿sí? Dice proyecto de distribución de agua, ¿sí? Tenemos aquí unos puntos para, para tener en cuenta sobre esto. Y pues dice informarse si el sector donde vive el edificio está ubicado, si el servicio de agua es continuo y tiene presión adecuada para escoger el sistema de distribución emplear, sí. Puedo decir actualmente que, por ejemplo, en Guasdualito no tenemos una excelente distribución de agua, pero para no irnos muy lejos, podemos irnos al menos hasta Arauca, donde podemos observar una mejor organización, mejor distribución en varios aspectos, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Eh, Gracias
por su atención. Vamos a Vamos a Muchas gracias por todo.